Bienvenidos a las historias que no nos contaron, por Clara Gagliano. Bienvenidos a las historias que no nos contaron. En el episodio de hoy vamos a mirar hacia el norte, bien al norte, a los Estados Unidos de América. Y acá imaginen que suena música de pompa y circunstancia, al estilo la marcha imperial de la Guerra de las Galaxias cuando aparecía Darth Vader. Pero bueno, dejando mis desvaríos frikis a un lado, hoy les voy a hablar de algo que tiene el imperio bastante agitado. Y como sabrán, si el norte se agita, el mundo tiende a contener el aliento. Si bien los Estados Unidos no son noticia porque un grupo de fanáticos pro-Trump tomen el Capitolio por asalto, son noticia por algo, en mi opinión, mucho más positivo. Y es que el flamante nuevo presidente de Yanquilandia, el señor Joe Biden, está impulsando un proyecto de ley para imprimir billetes de $20 en los que figure una mujer. Pero no cualquier mujer. Una mujer negra, ni más ni menos. ¿Quién es ella y cuál fue su contribución en la historia? Se los cuento ahora. Harriet Tubman nació en 1821 en una plantación de Bucktown, Maryland, como esclava, dado que su madre también lo era. Hijos de esclavas nacían en esclavitud. Como toda mujer nacida en la situación de esclavitud, desde muy niña sufrió distintas formas de violencia, sobre todo física, y no se le brindó ningún tipo de educación. Harta de los maltratos, a los 7 años huyó por primera vez. Regresó al cabo de 5 días, sencillamente porque no tenía que comer. La paliza que recibió como castigo la marcó para siempre, y a medida que Harriet crecía, los capataces le fueron asignando trabajos de campo cada vez más duros, como arar o transportar troncos. Claramente, en castigo por su vida. Empezó a sufrir desmayos y algo parecido a la epilepsia, y Brodes, el dueño de la plantación, y por ende el dueño de ella, intentó venderla sin éxito. En 1844 fue obligada a contraer matrimonio con un hombre libre. La unión era complicada debido a que ella seguía siendo una esclava, y esto implicaba que cualquier hijo suyo sería esclavo desde el nacimiento. 5 años más tarde, cuando Harriet tenía 28 años, volvió a enfermar, por lo que su valor como esclavo disminuyó. El dueño de la plantación nuevamente intentó venderla sin éxito. Un tiempo después, Brodes murió y su viuda comenzó a gestionar la venta de los esclavos de la familia. Harriet decidió huir a pesar de los esfuerzos que hizo su marido para disuadirla. La decisión de escaparse era muy peligrosa, pues los esclavistas ponían todos los medios para recuperar lo que consideraban su propiedad: patrullas a caballo, perros de presa y anuncios de recompensas por capturar a los fugitivos. Ella quería irse con su marido y sus hijos, pero John Tubman se opuso, por lo que Harriet decidió escapar sola. Una noche del verano de 1849 se escapó hacia el norte. Tuvo que viajar unos 145 kilómetros a pie durante 3 semanas a través de Maryland y Delaware hasta que llegó a Filadelfia. A lo largo de aquel viaje, Harriet contó con la ayuda de hombres negros y blancos contrarios a la esclavitud y asociados al grupo denominado Ferrocarril Subterráneo. Este grupo de abolicionistas, cuáqueros y hombres blancos y negros había establecido una serie de casas, graneros, cuevas y escondrijos para que los esclavos fugitivos utilizaran en su vida al norte y a la libertad. Para ganarse la vida, Harriet se empleó como sirvienta en un hotel. Pero desde el primer día empezó a ahorrar dinero y resolvió dedicarse, tanto como pudiera, a liberar a los que siguieran viviendo en condiciones de esclavitud. En Filadelfia conoció a William Steele, un hombre negro llamado el Conductor. Con él siguió aprendiendo más sobre el sistema de escondites. Decidió utilizar el ferrocarril subterráneo para conducir esclavos negros del sur hacia la libertad que los esperaba en el norte. Ferrocarril que en realidad ni era un ferrocarril ni era subterráneo, sino una red clandestina organizada para ayudar a esclavos afroamericanos a escapar de las plantaciones. Sus miembros utilizaban términos ferroviarios de modo metafórico para referirse a las actividades y así pasar desapercibidos.
esta red estaba formada tanto por ex esclavos afroamericanos como por activistas blancos simpatizantes del movimiento abolicionista. A quienes huían les proporcionaban disfraces, mapas, instrucciones sobre sitios donde hospedarse y a veces los acompañaban como guías durante el trayecto. En su labor conductora, Harriet regresó hasta 19 veces al sur para ayudar a escapar a cientos de personas de las plantaciones. En diciembre de 1850, Harriet supo que su sobrina Kezia, que estaba casada con un hombre negro, libre, iba a ser vendida en Cambridge, Maryland. Hizo algo que pocos esclavos solían hacer. Voluntariamente regresó a la tierra de su esclavitud. Utilizando el ferrocarril subterráneo y con la ayuda del marido de Kezia, logró sacar a su sobrina y a sus 2 hijos. Después de un largo viaje, llegaron todos a Filadelfia. Durante la siguiente primavera, regresó a Maryland para guiar hacia la libertad a otros miembros de su familia. En este segundo viaje, ayudó a escapar a su hermano Moisés y a otros 2 hombres. En 1851, rescató a otro de sus hermanos y a su familia. Al final de los años 50, había conseguido rescatar a casi 300 personas. Pero cuando el gobierno federal aprobó la ley del esclavo fugitivo que regía para todo el territorio, ya no era seguro que estos se establecieran en la zona norte. Entonces Harriet comenzó a llevar a los fugitivos hasta Ontario, Canadá. En 1857 llevó a cabo uno de sus rescates más importantes, el de sus propios padres. 2 años antes, en 1855, su padre Ben, que era un hombre libre, había comprado a su madre por $20. Pero a pesar de ser libres, la zona era territorio hostil para permanecer. Para esa época, el nombre de Harriet Tubman ya era reconocido en el ferrocarril subterráneo y en la política local. Pero ella continuaba viviendo en condiciones de pobreza, ganando apenas unas monedas por su trabajo de limpieza y alquilando una habitación. Solo cuando un senador partidario de la causa abolicionista le vendió un terreno en condiciones más que favorables, Harriet pudo finalmente hacerse una casa en la cual instaló a su madre y a su padre, así como a parientes, amistades y a quienes necesitaron un alojamiento para rehacer su vida como ciudadanos o ciudadanas libres en los estados del norte. Cuando estalló la Guerra Civil Norteamericana, Harriet ofreció sus servicios como enfermera y más tarde fue reclutada como guía de un grupo de exploradores, ni más ni menos que en Carolina del Sur, uno de los estados esclavistas. Harriet se convirtió en la primera mujer que dirigió un asalto armado. Cuando las tropas de Montgomery procedieron a asaltar Combahee River, ella actuó como consejera y acompañó a las tropas. La mañana del 2 de junio de 1863, Harriet guió 3 barcos de vapor a través de las aguas confederadas que se encontraban llenas de minas hasta tierra firme. Cuando sonaron las sirenas de los barcos, los esclavos de la zona entendieron que estaban siendo liberados y salieron corriendo hacia los barcos. Más de 700 esclavos fueron rescatados en la operación de Combahee River. Cuando terminó la guerra, en 1865, Harriet regresó a Auburn, donde participó activamente en los reclamos por los derechos de la mujer y el sufragio universal. Cuando se fundó, en 1886, la Federación Nacional de Mujeres Afroamericanas, Harriet Tubman pronunció el discurso de apertura. Durante su vejez, los problemas derivados de una herida de su adolescencia continuaban afectándola. Para 1911, su estado era muy delicado y fue admitida en la residencia que habían construido en su honor. Harriet Tubman falleció nonagenaria de una neumonía el 10 de marzo de 1913. Expiró rodeada de sus amigos y familiares. Fue enterrada con honores militares en el cementerio de Fort Hill, en Auburn. La ciudad la homenajeó con una placa en el Palacio de Justicia que decía: I never ran my train off the track. Yo nunca conduje mi tren fuera de las vías. Una referencia al éxito que Harriet tuvo como conductora de esclavos fugitivos. A pesar de sus años de servicio, Harriet nunca recibió un salario regular y durante años se le negó cualquier tipo de compensación económica. Que su rostro figure en el billete de $20 no borra ni el sufrimiento de Harriet en sus años como esclava, ni el hecho de que el Estado la abandonó completamente a pesar de los servicios prestados. Pero espero de corazón que este hecho, este gesto político,
sirva para romper el mito de que a la historia siempre le protagonizan hombres, y siempre hombres blancos. No me grites. Suscríbete al Club Panas en www.nomegrites.com.ar.